Bien, buenas tardes. Mi nombre es Eddie, soy el ayudante de Peter. Realmente es un gozo tenerlos aquí con nosotros. Y antes de comenzar, vamos a hacer una breve oración y encomendar este tiempo al Señor. Padre, estamos eternamente agradecidos por tu palabra, la manera en cómo tú instruyes a tu pueblo por medio de ella. Y yo personalmente, Señor, reconozco que es tu palabra, es tu espíritu, eres tú quien hace la obra. Nosotros somos hombres débiles, simplemente administradores de este ministerio que tú nos has encargado, pero es tu palabra, eres tú quien tiene todo el poder para convencer, exhortar, consolar, traer aliento, ánimo y arrepentimiento al corazón necesitado. Así que nuestra oración es que tu palabra hoy obre en nuestras vidas, que tu iglesia sea edificada, que tu iglesia pueda ser instruida, que podamos salir de acá con un mayor deseo de adorarte, un mayor convencimiento del Evangelio, un mayor deseo de obedecerte y de reconocer que toda la gloria es única y exclusivamente para ti. Así que sé tú glorificado en medio nuestro en esta tarde. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Como Peter decía en su oración, uno ve las noticias, lo que está ocurriendo en Pakistán, por ejemplo, las inundaciones y cómo la vida de las personas está siendo afectada. Y la verdad es que uno no puede evitar preguntarse cómo es posible que en el mundo haya tanto sufrimiento. Cuando usted ve las noticias, no tarda 5 minutos en darse cuenta que todos los titulares, la mayoría de ellos, son tragedia tras tragedia, tras tragedia, tras tragedia. Problemas, conflictos, dictaduras, asesinatos, pérdida. La verdad es que la experiencia humana en este mundo es una experiencia agridulce. Tenemos momentos de gozo, tenemos momentos de felicidad, pero muchas veces esos momentos son borrados por los amargos tragos que la vida nos da. Y esto es algo que todo ser humano experimenta. No importa la situación económica, no importa la raza. Es más, déjame decirte algo, no importa si tú crees en Dios o no. No importa si vienes a la iglesia o no. Todo ser humano vive la misma realidad. Una vida llena de problemas. Una vida llena de situaciones desagradables que generan dolor, sufrimiento y agonía. Y usted puede pensar, eso no le pasa a todo el mundo. Hay algunos pocos elegidos, ricos, famosos, que no pasan por situaciones dolorosas. Pues pregúntale a Piqué Shakir ahora recientemente, si no. Todos, conflictos en el matrimonio, conflictos en el trabajo, conflictos políticos dentro de los países, guerras entre unos países y otros, y nos preguntamos por qué el mundo funciona de la manera que funciona. A pesar de que esa es la experiencia de todo ser humano, parece que no terminamos de acomodarnos o de acostumbrarnos a que el mundo funciona así. Y parece que en nosotros hay como un anhelo, un deseo de que las cosas vayan mejor. Hace un par de años fue el COVID, pero ahora recientemente es la viruela del mono. Y en Argentina, hace un par de días, se murieron 3 personas de una neumonía extraña y no saben qué es. Problemas económicos, problemas de salud, problemas por todos lados. La pregunta es, ¿por qué funciona así el mundo? Yo creo que la Biblia claramente nos da una explicación de por qué el mundo funciona de la manera que funciona. Y esto lo vemos en el capítulo 3 del libro de Génesis. Cuando usted lee la Biblia, las primeras páginas de la Escritura, en el capítulo 1 y 2 de Génesis, usted ve que Dios creó un mundo perfecto. Dios creó el universo, la tierra, el ser humano, todo en una perfecta armonía.
todo bien sintonizado, todo funcionando de una manera perfecta. Desde el testimonio que vemos en Génesis capítulo 1, versículo 31, nos dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. No solamente era bueno en gran manera. Sin embargo, ese no es el mundo en el que nosotros vivimos. Ese mundo descrito en Génesis 1 y 2 no es la experiencia tuya ni la mía. Y la clave está en Génesis capítulo 3. ¿Cómo es que este paraíso armonioso en el que vivieron Adán y Eva se transformó en el caos y en la muerte y en el dolor que nosotros experimentamos día a día? Acabamos de escuchar un siervo de Dios que ha partido con el Señor, y eso es un motivo de alegría, pero no deja de causar dolor en la vida de las personas que le amaban. ¿Qué ha ocurrido en nuestra historia y ahora nos encontramos en este punto? Génesis 3 nos narra el momento más trágico de la historia de la humanidad. Si usted ha estudiado historia universal en el colegio o en el instituto, usted va a ver que la humanidad ha presenciado muchos eventos históricos que son realmente lamentables. El Holocausto, por mencionar algunos. Pero el momento más trágico en la historia de la humanidad no fue el Holocausto, no fue la Segunda Guerra Mundial, no fue la primera, fue lo que encontramos en Génesis capítulo 3. Es aquí donde todo se fue al traste. Así que para que nosotros podamos entender y darle sentido a nuestra experiencia humana, pero sobre todas las cosas, para que podamos tener una esperanza verdadera en medio de este caos, tenemos que entender cuáles han sido las consecuencias que produjo la caída del ser humano en toda la creación. Por eso quiero animarles a que me acompañen a leer Génesis capítulo 3, versículo del 7 al 24. Y vamos a leer sobre cuáles fueron las consecuencias del pecado en toda la creación. Génesis capítulo 3, versículo del 7 al 24. Dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, así que me escondí. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió a la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandó diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado.
Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Génesis 3, el capítulo 3, del versículo 1 al 6 que no hemos leído, cuenta el diálogo entre la serpiente, que muchos teólogos dicen que puede ser una encarnación de Satanás o simplemente Satanás poseyendo a un animal, la relación entre la serpiente y la mujer, en el que la serpiente, Satanás, comienza a tentar y a provocar en Eva duda en contra de la palabra y el carácter de Dios. La serpiente comienza a cuestionar con Eva lo que Dios ha dicho, modificando el significado y las consecuencias que Dios había dado en su palabra para aquellos que comieran del fruto. La serpiente, que es más astuta que todos los animales del huerto, dice, no morirás. Dios sabe que no vas a morir. Dios es un mentiroso. Pero no solamente cuestiona la palabra, cuestiona el carácter de Dios. Dice, sabe Dios que si tú comes del fruto, vas a ser como Dios. En otras palabras, Dios no es tan generoso y bondadoso como crees que ha sido contigo. Él te oculta algo que no te ha dado, y esto es lo que yo te ofrezco hoy. Come del fruto y serás como Dios. Serás una mujer empoderada, una mujer independiente y completa, realizada. Esto es lo que la serpiente le dice a Eva en esta conversación que encontramos en los versículos del 1 al 6. Si ya has leído la historia, pues ya sabes cómo termina. Este es el momento más trágico de toda la humanidad, versículo 6. Mira lo que dice. Este es el hecho más lamentable de nuestra historia. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Pero no solamente lo vio, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán y Eva ambos pecaron en contra de su creador, prefiriendo aliarse con Satanás y su mentira, que seguir disfrutando de la generosidad y la bondad del creador en el Edén. Lo que el hombre no esperaba era que al tener del fruto la promesa de la serpiente fuera falsa. Cuando la mujer y el hombre probaron el fruto, pensaban y estaban convencidos, fueron engañados. Es lo que Pablo dice mucho más adelante. La mujer fue engañada, no fue Adán el engañado. Pero este engaño sirvió para que ambos incurrieran en transgresión, en desobediencia. Pero lo que no se esperaban es que al comer del fruto que Dios les había mandado no comer, experimentarían inmediatamente las lamentables consecuencias del pecado. El día de hoy vamos a hablar de 3 puntos principales. El primero de ellos es las consecuencias del pecado. Número 2, vamos a hablar de cuál es el juicio por el pecado. Y en tercer lugar, vamos a hablar de cuál es la esperanza que vence al pecado. Las consecuencias, el juicio, la esperanza. Hay 3 consecuencias que vemos inmediatamente aquí en el texto, en el versículo 7. Tan pronto comen, alargan su mano y comen y prueban el fruto. Tras el primer bocado, inmediatamente los efectos de la caída se sienten de una manera personal. En primer lugar, vemos, como dice el versículo 7, sus ojos fueron abiertos. Ahora, no todo lo que la serpiente había dicho era mentira. La serpiente le había dicho a la mujer que sus ojos serían abiertos y serían como Dios. Él le dijo, vas a ver de una manera diferente el mundo. Eso sí ocurrió. Versículo 7 nos dice, sus ojos fueron abiertos inmediatamente. El problema es que la realidad que se suponía que ellos debían ver, es decir, ser ahora como Dios, fue completamente opuesto a lo que sintieron. Lea nuevamente el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Y qué nos dice? Y conocieron que estaban desnudos.
La primera consecuencia del pecado es la vergüenza. La primera consecuencia del pecado es la vergüenza. Yo quiero que pienses un poco en la experiencia humana, en tu propia lucha con el pecado. Siempre hacemos las cosas pensando que nos traerán placer y alegría, pero después de cometer el acto, la vergüenza que sentimos es profunda. Y esto es exactamente lo que le pasó a Adán y Eva. Ellos abrieron sus ojos pensando que serían como Dios, pero en vez de ser como Dios, ahora se dan cuenta que están desnudos. La palabra desnudos aquí es exactamente la misma palabra que encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 25. Quiero que vayas a este pasaje conmigo. Génesis capítulo 2, versículo 25. Y quiero que notes el contraste. Quiero que notes el contraste entre Génesis capítulo 2, versículo 25 y Génesis capítulo 3, versículo 7. Mira lo que dice 2:25. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero ¿qué cosa? No se avergonzaban. ¿Por qué no había vergüenza? La palabra hebrea desnudos es una palabra adumim, que significa vulnerable. Describe la condición física de estar desnudo literalmente, pero de una manera espiritual describe la condición frágil y vulnerable del ser humano. El ser humano no es como Dios, no es Dios. El ser humano es un ser creado a la imagen de Dios, pero que es frágil y vulnerable porque es susceptible a caída. Y eso es exactamente lo que ocurrió. La mujer en su fragilidad cayó en el astuto engaño de la serpiente. Y al comer, en vez de ser como Dios, ¿sabe qué fue lo que experimentó? Se dio cuenta de cuán frágil y vulnerable era. Se dio cuenta que en vez de ser como Dios, realmente es un ser sumamente dependiente. Esto trajo vergüenza de manera inmediata. La vulnerabilidad humana es realmente una debilidad porque puede ser usada en nuestra contra. Puede ser usada para nuestro perjuicio. Y eso es exactamente lo que ellos sienten ahora. Esta fragilidad expuesta. Esta vulnerabilidad a la vista de todos para que puedan abusar de ella y causarnos mal. En vez de sentir una intimidad completa y perfecta como al principio en la relación matrimonial, ahora ni siquiera con su esposa ni con su esposo ellos pueden estar desnudos. ¿Usted se imagina que usted no pueda mostrarse vulnerable ni siquiera a su esposo o a su esposa? ¿Usted se imagina vivir constantemente teniendo que tapar toda nuestra debilidad por temor a que alguien pueda aprovecharse de nosotros? La respuesta es no se lo imagina porque lo vive. Todos, absolutamente todos nosotros cubrimos nuestra debilidad. Nos avergonzamos de ella por efecto del pecado. Pero fíjense que la desnudez se menciona de la misma manera en Génesis 2 y en Génesis 3. En uno estaban desnudos y en el otro también. ¿Qué fue lo que cambió? Que la inocencia de Adán y Eva había sido ahora deshecha por el pecado. Ahora en vez de inocencia sentían vergüenza. Ahora en vez de confianza sentían la segunda consecuencia del pecado, la desconfianza. En primer lugar, la vergüenza. En segundo lugar, la desconfianza. Así el hombre y la mujer comienzan a sentir que ya no pueden mostrarse nunca más tal como son, ni siquiera delante de su cónyuge. Empiezan a hacer cosas para taparse y ocultarse aún el uno del otro. No puedo confiar en él. Mi marido, no puedo confiar en él. Mi mujer, no puedo confiar en ella. Estoy desnudo, estoy vulnerable, no me puedo mostrar tal como soy. Yo quiero preguntarle algo. ¿Por qué cree usted que existen los contratos? No puedes confiar en la palabra de nadie. No puedes confiar en que otro ser humano va a tratarte con el respeto, la dignidad o va a cumplir la promesa que te ha hecho. La desconfianza
es un efecto del pecado. Y cada uno de nosotros queremos tener todo por escrito, registrado, sellado, porque no quiero que se aprovechen de mí. Y te preguntas, ¿por qué? La respuesta está en Génesis 3. Nuestros ojos han sido abiertos a la realidad de nuestra vulnerabilidad. Y la maldad ha entrado al corazón humano. Solo piensa en aquellas cosas que usted no le cuenta a nadie. Piensa en aquellos pensamientos que vienen a su mente, aquellas emociones que usted experimenta, aquellos deseos con los que lucha pero que no puede compartir. Estoy describiendo tu corazón y el mío. Piensa en esto. ¿Por qué no los compartimos? Por la desconfianza. Porque si mostramos nuestra debilidad, ¿qué van a decir? ¿Cómo nos van a tratar? ¿Ahora no puedo mostrar mi ser caído? ¿Ahora no puedo abrir mi corazón con alguien? Porque simplemente no puedo confiar en nadie. Tuve la oportunidad de tomar la materia de consejería con el pastor Miguel Núñez, y él decía en las clases que después de Génesis 3, nadie puede confiar ni siquiera en sí mismo. Él decía, ni siquiera en mí mismo puedo confiar, porque el pecado ha causado tantos estragos en mi vida que ahora yo no soy fiable. Mis intenciones me engañan. Mi corazón se aprovecha y tiene deseos que yo no puedo controlar. No puedo confiar en mí mismo. Después de Génesis 3, la desconfianza es universal. Solamente uno es digno de confianza y ese es Jesucristo. Pero hasta este momento hemos descrito simplemente una consecuencia que afecta la relación horizontal del ser humano, hombre y mujer. No se dan cuenta de que son humillados, de que son avergonzados y por esta razón no pueden confiar el uno en el otro. Una tercera consecuencia del pecado que leemos en el versículo 8. Mira lo que dice. Se cosieron sus higueras, se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto en el aire del día. Y escuche bien. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre el huerto. Se escondieron. Ahora, uno no se esconde porque sea muy valiente, no se esconde por temor. El temor que produjo la voz de Dios en el huerto del Edén, al que ahora es un ser humano caído, produjo inmediatamente temor. Ahora, piensa en esto. ¿Cuántas veces había hablado Adán con Dios antes de la caída? Muchas. Era una relación constante. La voz de Dios era una voz amigable para Adán y también para Eva. Fíjense lo que dice en Génesis 1:28. Y nos bendijo Dios y les dijo. La voz de Dios para Adán y Eva solamente representaba amistad, bendición, provisión, generosidad. Pero ahora, al escuchar esa voz que me ha bendecido, ¿cuál es la respuesta del ser humano? Temor, correr, esconderse. Ahora, este temor no es el temor reverente al que nos llama la Biblia. El temor reverente a Dios es el temor producido por un reconocimiento de su majestad, una profunda admiración a Dios que nos lleva a obedecerle por amor a su nombre. Ese es el temor reverente que se describe en la Biblia. El temor que Adán y Eva experimentaron es el temor de la culpa. Son completamente diferentes. El temor reverente te lleva a acercarte a Dios en humildad y adoración. El temor de la culpa te lleva a alejarte de aquel que solo ha procurado tu bienestar. Hermanos, nosotros no somos diferentes. En la iglesia, cuando pecas o hace algo, ¿te provoca hablar con los hermanos de la iglesia? ¿Te provoca ir al estudio bíblico? ¿Te provoca que alguien diga cómo puedo orar por ti? Nos alejamos porque la culpa produce en nosotros un temor que no podemos controlar. Y esto afecta tanto nuestra relación vertical con Dios como nuestra relación horizontal con los hermanos.
En el versículo 9 y 10, Adán revela el motivo de este temor. Jehová Dios lo llamó, versículo 9, le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Fíjese algo. ¿Estaban realmente Adán y Eva desnudos? No físicamente. Versículo 7 dice que se habían cosido hojas de higuera para hacerse delantales. Físicamente no estaban desnudos, pero la culpabilidad va mucho más allá de lo físico. La culpabilidad va al corazón del ser humano, a la esencia, a lo espiritual. Y aunque ellos habían tapado su desnudez de manera provisional, su conciencia les acusaba delante de un Dios que lo sabe todo. Las consecuencias del pecado son la vergüenza, la desconfianza, el temor y la culpa. Pero la narrativa no solamente queda con las consecuencias del pecado, como si Dios, habiendo caído de la humanidad, se hubiese quedado como bueno, se ha ido, todos los planes se han arruinado y ahora no puedo hacer nada. Dios actúa de manera inmediata después de la caída. Y lo que vamos a ver en los versículos del 11 al 19 es nuestro segundo punto, el juicio de Dios por el pecado. El pecado de Adán y Eva no solamente trajo consecuencias a las relaciones, sino que trajo el juicio y la maldición de Dios sobre toda la creación. Un juicio que además es justo. Las preguntas que Dios hace en el versículo 8 y versículo 11 y en adelante no son preguntas que Dios hace porque Él no sepa lo que ha ocurrido. Estas preguntas que Dios hace no están en conflicto con la doctrina de la omnisciencia de Dios. Por el contrario, las preguntas que Dios hace revelan que Dios sabía exactamente lo que había pasado. Dios intencionalmente le pregunta, ¿por qué te estás escondiendo? ¿Dónde estás? Las preguntas realmente son una investigación por parte de Dios. Una investigación para revelar y sacar a la luz lo que ha ocurrido de manera que ahora Él pueda ejercer su juicio. Mira lo que dice el Salmo 51, versículo 4, el Salmo de David. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Escuche bien por qué David está confesando. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Lo que David está haciendo es lo mismo que ocurrió en Génesis 3. La confesión no viene porque Dios no sepa lo que ha ocurrido. La confesión viene para testimonio nuestro de que el juicio de Dios sobre el pecado es correcto. La confesión del ser humano nos da testimonio a nosotros de que cuando Dios juzgó el pecado, lo hizo justamente. No fue por falta de conocimiento, sino para que nosotros sepamos que el juicio divino es siempre conforme a la verdad. Y Dios pregunta e inquiere al ser humano para llevarlo a reconocer su pecado, de manera que él pueda actuar de manera justa. Así sabemos que Dios es justo. De modo que comienza su interrogatorio, comienza por el hombre y la mujer. Y finalmente a la serpiente no la interroga, sino que inmediatamente cuando llega la serpiente en el versículo 15, de una vez, versículo 14, perdón, inmediatamente llega a su juicio. Ahora, por razones de tiempo, vamos a ver este juicio en tres categorías. No vamos a seguir todo el texto, sino que vamos a ver en algunos versículos cuáles son las tres categorías en las que Dios hace su juicio. En primer lugar, Dios hace su juicio maldiciendo a la serpiente y la tierra. Mira lo que dice el versículo 14. Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Mira el contraste aquí ahora.
Génesis 3 es un capítulo que literalmente está lleno de muchos contrastes. En el capítulo 3, versículo 1, se nos dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Pero después del juicio de Dios le dice, maldita serás entre todos los animales. Nunca más será conocida por su justicia, sino ahora por su maldición. Pero no solamente la maldice, sino que la humilla diciendo, polvo comerás por el resto de tus días. ¿Usted alguna vez ha escuchado una tempestad que le diga, vas a morder el polvo? Es una humillación, no solamente te voy a ganar, te voy a humillar. No tienes ninguna posibilidad de ganarme, exactamente es lo que le dice Dios. Comerás polvo por el resto de tus días, serás humillada y maldecida para siempre. Fue un interrogatorio. A Satanás no se les daba una oportunidad para el arrepentimiento. Dios lo ha juzgado y ya ha sido condenado para siempre. Pero la maldición no solamente sobre la serpiente, sino también sobre la tierra. Versículo 17 de Génesis 3. Dios le dice al hombre, porque has obedecido la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. Dios había creado la tierra de una manera fructífera y dispuesta para producir, lista y preparada para ser labrada. Pero la maldición de Dios, en vez de tener una tierra fructífera, tenemos una tierra hostil. Espinos y cardos te va a producir. Aquella tierra que antes era colaboradora contigo, ahora va a ser hostil, va a ser estéril. No siempre vas a tener el fruto que quieres por causa de tu pecado. El poeta anglicano del siglo XVI, John Newton, escribió un poema llamado El paraíso perdido. Y la manera en cómo describe la forma en cómo la tierra sintió el pecado original es realmente llamativa. Mira lo que dice. La tierra sintió herida, la naturaleza conmovida hasta en sus cimientos. Gime a través de todas sus obras y anuncia por medio de señales de desgracia que todo estaba perdido. Más adelante en este mismo poema dice, la tierra tembló hasta en sus entrañas como si se renovasen sus tormentos. Y la naturaleza lanzó un segundo gemido. El cielo se oscureció y dejó oír un trueno sordo. Derramó algunas tristes lágrimas cuando se consumó el mortal pecado original. Esta es la maldición a la que la tierra está sujeta por culpa del pecado del hombre. La tierra misma ha sido maldecida. Pero también vemos el juicio de Dios, no solamente en la maldición, sino también en el dolor. Una categoría del juicio de Dios es el dolor que inflige como consecuencia del pecado. Mire, versículo 16. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Dos veces hace referencia al dolor. La siguiente parte dice, con dolor darás a luz los hijos. Multiplicaré los dolores de tu parto y con dolor darás a luz los hijos. Es un énfasis. Al hombre, por su parte, cuando habla del trabajo, en el versículo 17 le dice, después de maldecir la tierra, dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La descripción que Dios hace en los versículos 18 y 19 solamente explica aún más ese dolor. Espinos y cardos te producirá. ¿Alguna vez ha tocado usted un cactus? ¿Alguna vez ha tocado aquello que pincha, que duele, que produce dolor, ardor? Y hasta para removerlo hay que tener cuidado porque ¿cómo puya eso? Pues ahora el dolor será la característica y la marca de la experiencia humana. ¿Qué es esto? Hay unas actividades que mayor gozo debían traer al ser humano. El ser fructífero en cuanto a los hijos y el ser satisfecho por medio del trabajo. Ambas son bendiciones, pero que ahora serán marcadas por el dolor.
Sí, tener un hijo es un gozo, pero como su esposa le pone la epidural, hermano, ore, porque duele. Y trabajar, sí, podemos tener logros y ascensos, pero ¿cuánto sacrificio no hay que hacer para ganarse el pan de cada día? ¿Cuánto hay que trabajar para poder pagar las cuentas a final de mes y ver si podemos ahorrar un poco? El dolor es lo que marca la experiencia humana. Eso es parte de Dios como consecuencia del pecado. Ahora usted se dirá, ¿por qué el dolor? ¿Por qué Dios? ¿Será que Dios es un Dios que le gusta vernos sufrir? Algo que me ayuda a entender mucho este punto es la historia real de una niña que tenía una enfermedad que no recuerdo cómo se llama. Pero esta enfermedad tenía el sentido, el sistema nervioso completamente apagado. Es decir, esta niña era incapaz de sentir dolor. Su sistema nervioso estaba tan dañado que ella podía poner su mano en agua hirviendo y no sentir absolutamente nada. Eso no quiere decir que la mano no se quemaba. Eso no quiere decir que la piel no escocía. Lo único que quería decir es que ella no sentía las consecuencias de lo que estaba haciendo. A la madre de esta niña la entrevistaron en televisión y dijo, yo solamente oro a Dios todos los días para que le permita a mi hija sentir dolor. El dolor, hermanos y amigos, es aquello que nos alerta de que algo no funciona bien. ¿Te imaginas que no sintieras ningún dolor? Tu corazón se pararía y no sentirías nada. Te romperías una pierna y no sentirías nada. No tendrías manera de identificar que algo está mal. El juicio de Dios es un recordatorio para que sepamos que algo en este mundo no está bien. Y eso que no está bien es el dominio del pecado. En tercer lugar, el juicio de Dios viene por medio de la contienda. Hay contienda entre las simientes, hay contienda en el matrimonio y hay contienda entre el hombre y la tierra. Eso es lo que dice el versículo 15. La mujer y la serpiente. Y pondré enemistad, es decir, contienda, pleito entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Hablando del fruto del vientre de cada una. Hablando de la descendencia de cada uno. Ahora, la simiente en la Biblia puede referirse a una simiente inmediata, es decir, descendientes cercanos e inmediatos, o incluso de manera colectiva a una simiente lejana, pero que viene de la misma línea de descendencia. Y cuando hablamos de la descendencia de la mujer, la descendencia de la serpiente, especialmente la de la serpiente, no tenemos que tener en cuenta pequeños reptiles. La enemistad no es del ser humano con los reptiles, no es como una especie. Ni tampoco es entre los seres humanos y los demonios, porque los demonios no son los hijos de Satanás. ¿Quiénes son descritos como los hijos de Satanás en la Biblia? ¿Acaso no nos viene a la mente Juan capítulo 8, versículo 44? Jesucristo le dice a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Lo que Jesucristo les está diciendo, vosotros sois la simiente de la serpiente. Vosotros sois los descendientes de aquel pueblo que rechazó a Dios. Es lo que dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido desde el principio homicida y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Lo que Génesis 3:15 nos muestra es que la humanidad ahora está dividida en dos grupos, en dos simientes. Aquellos que son redimidos por Jesucristo y aquellos que ahora rechazan a Dios, su soberanía, su gloria y su evangelio. Hay una razón por la que la iglesia siempre va a experimentar persecución. Hay una razón por la que los cristianos siempre vamos a sufrir maltratos de algún modo. Hay una razón por la que siempre se va a atacar a la Biblia y no a otro libro religioso, por ejemplo. Usted no ve estas marchas en los países musulmanes. Usted lo ve en los países donde el cristianismo es
culturalmente predominante. Usted no ve a la gente hablando de Mahoma o de Mohammed en las marchas como lo hacen de Jesucristo. Usted no ve las mismas burlas en una religión que otra. Es la razón por la que se odia al cristianismo, a Jesucristo y a la Biblia. Y es porque la simiente de la serpiente es la que abunda en este mundo. La iglesia siempre padecerá persecución. Los cristianos siempre seremos asesinados, martirizados, perseguidos, pero tenga esperanza. Porque la simiente de la mujer, Jesucristo, venció una vez por todas. Y nosotros con él. Pero no solamente hay contienda ahora entre estos dos grupos de la humanidad. El juicio de Dios viene también declarando la contienda que se vive en el matrimonio. Ahora ve a uno por ahí dándole con el codazo a la otra, ¿no? Mira lo que dice Génesis 3:16. La segunda parte. Después de cuando el Lord darás a luz a los hijos, le dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. La palabra deseo realmente no nos dice nada en el español, porque no significa tú vas a querer mucho a tu marido. No significa vas a querer siempre estar con él. Lo vas a desear tanto que no quieres que se vaya de tu lado. No. Esta es la misma palabra que encontramos en Génesis 4:7. Mira lo que dice. Este es Dios hablando con Caín. Mira lo que está describiendo Dios aquí. Si no hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, escuche bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y él se enseñoreará de ti. Eso es lo que está describiendo Dios. Una contienda permanente en la relación conyugal, en el que la mujer desea no a su marido, sino la posición de su marido. No desea al hombre, sino desea dominar al hombre. Desea tomar el liderazgo, ser la cabeza del hogar. Y el problema no solamente ese, sino que la otra cara de la moneda es que el hombre, en vez de ejercer el liderazgo amoroso que Dios le llamó a hacer, se va a enseñorear con rudeza, con aspereza y por fuerza sobre su esposa. Esa es la contienda. Ella busca usurpar su posición y él responde con dureza, con fuerza y con aspereza. Y finalmente tenemos la contienda entre el hombre y la tierra. En Génesis 1:28 Dios le dijo al hombre y a la mujer, multiplicaos y sojuzgad la tierra. Es decir, ejerce dominio sobre la tierra. Pero ahora por la maldición, mire lo que va a ocurrir. Espinos y cardos te producirá. La tierra ahora es hostil en contra del ser humano. Ahora la tierra no colabora. Es que los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? ¿Cómo es que la creación se sujeta a un ser humano si más bien el ser humano está sujeto a la naturaleza? ¿Qué cree usted que ocurre en estos desastres naturales? ¿Por diseño de Dios? En absoluto. Por la maldición y la contienda y el conflicto que hay entre la tierra, la creación y el ser humano. Ahora, fíjense bien. Hay un detalle importante que debemos tomar en cuenta en todo este juicio de Dios. Nos acercamos al último punto. Hemos hablado de las consecuencias del pecado, que son la vergüenza, la desconfianza, el temor y la culpa. Hemos hablado del juicio de Dios que se presenta en maldición, dolor y contienda. Pero llegamos ahora a la esperanza que vence el pecado. Y en esta esperanza que vence el pecado, tenemos que tomar en cuenta un detalle que se nos ha pasado por alto en todo este juicio que Dios ha hecho a la humanidad y a la creación.
Cuando Dios pregunta al ser humano, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Has comido del árbol? ¿Cuál es la respuesta del hombre en Génesis capítulo 3, versículo 12? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿A quién está culpando el hombre realmente por la caída? A Dios. Señor, tú le diste a esta mujer. Ya no es Isha, mujer, varona, huesos de mis huesos y carne de mis carnes. Ahora es esta mujer tonta, inservible, fue la que me dio a comer. Y tú me la diste. Fue tu culpa haberme hecho una mejor. ¿Y yo qué culpa tengo? El hombre está tan ciego por su pecado que no puede reconocer su propia ceguera y reconocer su condición de que él es responsable por el pecado. Culpamos a cualquier otro, incluso si tenemos que culpar a Dios por nuestros males, pero jamás asumimos nuestra responsabilidad. ¿No es acaso la reacción de Adán la misma reacción que usted tiene en la calle cuando habla con un inconverso? Mucha gente cuando lee Génesis 3, lo primero que dice, culpa de Dios por haber puesto el árbol en el Edén. ¿No es lo mismo que decir culpa de Dios por haber dado a esta mujer a Adán? ¿No es lo mismo decir, si Dios es bueno, ¿por qué no quita la maldad del mundo? Estos que así piensan no entienden que si Dios quita la maldad del mundo, también los tiene que matar a ellos. El profesor de literatura, filosofía y teología, Grant Horner, profesor del seminario Pastor Seminary, describe una inhabilidad del ser humano de reconocer su propia ceguera espiritual. Y eso es lo que Adán está evidenciando. Adán no dice en humildad, tienes razón, oh Dios, soy pecador y he desobedecido tu palabra, me lo dijiste. Y caí. Adán dice, tu culpa por la mujer que me diste. Mira lo que dice este profesor. La caída afectó tan profundamente a Adán y Eva y a sus descendientes que hemos perdido nuestra habilidad de reconocer que estamos ciegos. Nuestra ceguera espiritual es tal que nos ha dejado ciegos, tan ciegos que creemos que podemos ver. ¿Sabía usted que usted no tiene la capacidad de reconocer que está equivocado? ¿Sabe usted que usted no tiene la capacidad de reconocer que es pecador y culpable delante de un Dios justo? Yo tampoco. Mi amado amigo que nos visitas, yo no sé cuál es tu relación con Cristo. No lo sé. Pero si no es una relación de paz, es una relación de enemistad. Y tú puedes, al igual que Adán, dar cualquier excusa delante de Dios. Fuiste tú, ¿por qué me has hecho así? Es que ¿por qué me diste estos padres? ¿Por qué me hiciste pasar por esta situación? Pero déjame decirte algo. Cuando el juicio de Dios llega, las excusas no valen de nada. Dios pasó por alto la excusa de Adán y juzgó justamente el pecado. Tú puedes darme excusas a mí, puedo darte excusas a ti mismo, pero delante de un Dios justo, ninguna va a valer. El juicio de Dios siempre viene con maldición, dolor y contienda. Pero este Dios justo que ha juzgado el pecado y que juzgará el pecado al final de los tiempos. Aún en este juicio que hace a la creación, amado amigo, presta atención, aún en este juicio que hace a la creación, da una esperanza para el hombre, da una esperanza para la humanidad. Quiero que me acompañes al versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios vio la vergüenza, la desnudez y vio la culpabilidad del hombre. El hombre, en un intento desesperado, intentó cubrir su vergüenza, su culpa, haciendo hojas de higuera. Eso somos tú y yo. Eso somos tú y yo.
Nuestra conciencia nos acusa delante de un Dios justo y lo que hacemos es, en vez de reconocer nuestra vulnerabilidad y necesidad, cosemos hojas de higuera para taparnos. Buenas obras. Una religión que me hace sentir mejor conmigo mismo. Negar la existencia de Dios. Obras, 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 bálsamos, 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 analgésicos, 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 para callar la voz que nos acusa delante de nuestro Dios, delante de nuestro Creador. Pero cualquier esfuerzo que tú hagas por tapar tu desnudez no va a ser suficiente. Solamente Dios puede cubrir verdaderamente tu pecado, tu vergüenza y tu culpa. Es interesante que diga que los cubrió de pieles. ¿De dónde sacó Dios las pieles? ¿Qué pasó con los animales que tenían esas pieles? El primer sacrificio ocurrió en el Edén. Y hay un sacrificio suficiente que ocurre en Jesucristo. Es el Cordero de Dios quien lo reviste con su justicia. Tus ojos de higuera no lo van a tapar. La justicia de Cristo sí lo hará. Amado amigo, vas a luchar con la vergüenza, la culpa, el temor por el resto de tu vida, a menos que Dios te cubra con su justicia. Cristo vino a este mundo precisamente para morir y pagar por las consecuencias del pecado. Vivió una vida perfecta, completamente obediente a la ley de Dios, pero recibió el castigo y la muerte que tú y yo merecemos. Él fue vestido de nuestra vergüenza para que su justicia cubra ahora nuestra desnudez. La pregunta es, ¿vendrás a Cristo ahora? ¿Vendrás a Cristo en arrepentimiento, fe y diciendo, soy vulnerable y pecador, perdóname y cúbreme? Este sacrificio que Dios hace es simplemente un símbolo de todo el sistema sacrificial que a su vez va a apuntarnos al sacrificio de Cristo. Solamente Dios cubre con amor, misericordia y justicia el dolor que produce el pecado. Pero, amada iglesia, este texto también es para nosotros. Las consecuencias del pecado siempre son profundas y lamentables. No creas que porque eres cristiano no vas a sufrir las consecuencias del pecado. Todos en algún momento sufriremos si entramos en una desobediencia contra Dios. Charles Spurgeon, en uno de sus libros, no recuerdo el título, dice que la paga del pecado siempre es la muerte, aun cuando eres cristiano. Porque si tú no te arrepientes de tu pecado y caminas en desobediencia delante de tu Dios, tu misma relación con Dios se va a marchitar. ¿No dice el Señor, no contristéis al Espíritu? Tu relación con los hermanos se va a marchitar. No vas a querer hablar con los hermanos, no te va a provocar venir a la iglesia. Vas a experimentar algún tipo de muerte en tu vida espiritual. El pecado siempre trae consecuencias, aun si eres cristiano. Pero también está la otra cara de la moneda. En este mundo caído sabemos que vamos a caer. Sabemos que no vamos a poder vencer el pecado de una vez aquí en esta tierra. Lo venceremos para siempre cuando estemos en la eternidad. Como Pablo decía, el mal que no quiero hacer, eso hago. ¿Pero qué nos dice el libro de Hebreos? Que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros. Tenemos un abogado para con el Padre Jesucristo el justo. La justicia de Cristo sigue cubriendo tu vergüenza, sigue cubriendo tu culpa y tu debilidad. Satanás va a venir a tu mente, amado hermano, para acusarte por tu pecado y tu desobediencia. Satanás va a venir para querer desanimarte en tu caminar con Cristo. Pero ¿cómo vas a ir a la iglesia? Mira lo que le has dicho a tu esposa. Oye, pero acabas de mentir al vecino. ¿Cómo es que vas a orar ahora? Y si bien es cierto, esos son pecados y tenemos que arrepentirnos. La verdad es que la gracia de Dios cubre una vez y para siempre tu culpa, vergüenza y maldad. Después de pecar, puedes ir a tu Padre en arrepentimiento y confiar
que aún en tu vergüenza has sido cubierto por la gracia de Jesucristo. Si verdaderamente estás en Cristo, tu vergüenza y tu culpa han sido cubiertas, aún en medio de la agonía de tu lucha con el pecado. Amados hermanos, esto debe despertar en nosotros un profundo deseo de adoración. Debe despertar en nosotros un profundo deseo de humillarnos delante de aquel que padeció lo que nosotros merecíamos, para que ya no vayamos a Dios con temor y culpa, sino en adoración y agradecimiento por su salvación. Es mi oración que salgamos de aquí con el profundo convencimiento de que aún en la dolorosa experiencia humana, Dios ha dado una esperanza que vence el pecado, y eso se encuentra única y exclusivamente en Jesucristo. Oremos. Señor, gracias queremos darte por tu palabra. Porque tu palabra es la única que puede darnos una esperanza como ningún otro. En este pasaje en Génesis 3 vemos la desgracia más grande de la humanidad. El dolor, la agonía, el sufrimiento, la enemistad que experimentaron Adán y Eva por primera vez en Génesis 3 ha sido toda nuestra experiencia en toda nuestra vida. En todo momento el dolor, el conflicto y los problemas nos persiguen. Pero en medio de este mundo caído y rebelde tenemos una esperanza. Génesis 3 no es el fin de la historia. Génesis 3 no es el último capítulo. Tú has obrado de una manera maravillosa en tu Hijo Jesús para revertir los efectos del pecado en el pueblo que ha redimido con su sangre. Para hacer una nueva creación en nosotros, dándonos un nuevo corazón. Como dice tu palabra, si estamos en Él, somos una nueva creación. Yo te pido, Padre, que hoy traigas convencimiento, que hoy traigas consuelo, que exhortes, que alientes, que nos ayudes a crecer en nuestro entendimiento del mundo y de por qué vivimos como vivimos, para que podamos mirar a Cristo y maravillarnos de esta esperanza, viviendo en obediencia y adoración a ti, para tu única gloria en Cristo Jesús. Amén.